Bien, ahora vamos a continuar enfocados sobre otro de esos elementos fundamentales, que es la tinta. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar el término tinta china. Actualmente, y a nivel escolar, ya hace muchos años que se ha dejado de ensayar mapas, hacer copias, para lo cual se utilizaba lo que todos cuando éramos pequeños conocíamos como tinta china. Y si leíamos bien el cartelito, decía tinta china a la perla, con distintas marcas. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con la tinta china original, y ni mucho menos las características de ingredientes que lo componen a la tinta china proveniente de su lugar de origen. Bien, ustedes pueden apreciar delante de mí una serie de barras de morfología rectangular, hexagonal, adquieren distintas formas, y estas que ustedes están apreciando son las verdaderas barras de tinta. Esas son las que se utilizan en la pintura tradicional china. Ahora bien, sólida y como es necesario que sea luego desbastada por fricción sobre una superficie suavemente áspera. Es decir, una superficie cuya abrasión sea suave sobre el objeto que estamos puliendo en ella. Por supuesto, las características de la barra, a su vez, van a tener que tener una condición de dureza aceptable para que no termine rayando todo el tintero, que es la superficie sobre la cual vamos a preparar luego la tinta. Bien, ¿cuáles son los componentes de la barra de tinta? En cuanto a los componentes que integran la barra de tinta, tenemos dos grandes campos. El primero de ellos está relacionado con los hollines. El hollín que se obtiene de la carbonización de determinadas maderas. Una vez que se ha obtenido toda esa carbonilla, se le aplica una molienda muy intensa hasta llegar a un estado pulverulento, y ese polvillo, si lo tuviéramos en nuestra mano y lo sopláramos, quedaría suspendido en el aire por largo tiempo. Realmente, en todos los tamaños que tienen los granos de pigmento del campo artístico, el pigmento del color negro es el más pequeño de todos y oscila entre 5 y 9 micrones. Bien, estos hollines entonces se obtienen quemando una cantidad de maderas de un modo controlado en una atmósfera sin oxígeno, de modo que la madera llegue a carbonizarse, a hacer una carbonilla que luego molemos. Bien. Para eso se utilizan distintos árboles. El pino es muy común, y incluso las combinaciones entre las carbonillas de diferentes maderas, como por ejemplo el sándalo. El sándalo, por su alto costo, es un ingrediente que suma a la masa anterior de hollín de pino. Bien, la tinta entonces que se va a obtener a partir de este tipo de barra de pino es de una tonalidad que tiende al azulado. ¿Qué quiere decir? Que luego que diluyamos la tinta negra con agua, esos grises, cuando secan, van a tener un aspecto de gris azulado. El otro campo está integrado por la quema de determinados aceites, de modo que ese humo que desprenden se pueda luego juntar en una placa a distinta temperatura, y vamos a obtener el negro
de humo. Ese negro de humo se obtiene de quemar aceites. Los aceites que se queman son de distintas características, pero uno de los más usados es el aceite de tumo. Bien, la barra que luego se forme con el negro de humo de los aceites, que nosotros tenemos en Occidente una contrapartida que es el negro de lámpara. Ese negro de lámpara lo encontramos en la paleta de la acuarela, del acrílico, etc. Bien, cuando nosotros desgastemos luego esa barra sólida de tinta generada a partir de la quema de los aceites, va a tener una tonalidad que va a tender a los amarronados. Lo que quiere decir que cuando esa tinta negra yo la diluya con agua, esos grises al secar van a ser grises amarronados. No podemos decir que uno sea mejor que el otro. La historia ha hecho que se seleccione particularmente los negros que generan luego grises azulados. Pero la verdad es que cada artista tendrá un gusto particular, así que es una cuestión de elección. En la pintura tradicional china, justamente el término tradicional hace que haya establecidas muchas normas que hablan de la calidad de los elementos que utilizamos. Todos entienden, al hablar de tinta china, que la tinta entonces viene en un formato determinado y ese formato se adquiere porque en su proceso de fabricación, cuando tiene un estado cercano al de una plastilina, se la presiona sobre determinados moldes dándoles las distintas formas. En fresco todavía se realizan sobre ellas inscripciones, las cuales nos indican el grado de calidad, a veces los elementos componentes en general, cuando no, el lugar de manufactura o cuál ha sido su fabricante. El mundo de las barras de tinta es muy grande. Barra de tinta y tintero harán una dupla inseparable. Un pintor que se precie de ser un cultor de esta pintura y la ejerza de un modo tradicional, siempre va a utilizar la tinta china en barra. Esa barra, como veremos en un momento, se va a desbastar sobre un tintero, que es el tercero de los materiales fundamentales de este tipo de pintura. Pero antes de pasar a ese capítulo de los tinteros, les comento que obviamente la modernidad nos ha traído de la mano buenas tintas profesionales que ya están en estado líquido. Y de algún modo pareciera que han interferido en algo lo que es la tradición. Queda en la decisión individual el utilizarlas o no. Si hablamos de sus calidades, tenemos que decir que son muy buenas. Sin embargo, hay algo que se van a saltear, que tiene la barra y que enseguida se los voy a comentar también. Pero veámoslas. Por ejemplo, para uso de estudio, nosotros tenemos estas botellas pequeñas, muy económicas, que para hacer los ejercicios necesarios de motricidad, para darle a la mano la ligereza suficiente y naturalidad en los trazos, va a ser necesario someterse a una disciplina bastante intensa, donde dos de las virtudes fundamentales la van a gobernar, que son paciencia y voluntad. Entonces, esta botellita pequeña, que especulo ronda los 50-60 centímetros cúbicos, antes de ser abierta para volcar en el tintero un poco de ella, es necesario agitarla muy bien, porque obviamente el pigmento tiende a depositarse y eso interfiere luego en la dilución de la pintura.
Bien, les recomiendo al abrir estas pinturas que lo hagan utilizando, envolviendo un trapo, porque suelen salpicar. Y ustedes deben de saber que la pintura negra representada por la tinta china no sale más. Ropa que toca, ropa que marca. Vienen en presentaciones profesionales de 900 centímetros cúbicos y por supuesto existe también una contrapartida que deviene de Occidente, que es la tinta llamada en general India. Originalmente provenía de la India, pero hoy por hoy, en la actualidad, en los comercios, se comercializa en este tipo de envase. Estas cantidades de tinta nos van a durar durante años. De modo tal que al momento de pensar en hacer un gasto no muy significativo, tratar de elegir siempre las mejores calidades. En la evolución de los distintos materiales, en un comienzo, la tinta china obviamente se constituía al mezclar el polvo que se disponía con agua, pero era por demás sucio y encordioso, de modo tal que el hecho de llegar a obtener una barra de tinta al amalgamarla con alguna cola ligera resolvió ese problema, pero nos trae a la actualidad la cuestión de desgastar la barra. Fíjense que en su origen era chata y por el lado que se la ha desgastado presenta toda esa abrasión de los distintos días de trabajo. Bien, esto obviamente se va a desgastar sobre el tintero. Aquí nosotros tenemos el tintero, que es una pieza, por lo general, procedente de un cocimiento cerámico. Es pesada, no es un objeto ligero, es un objeto realmente contundente. ¿Y qué apreciamos en él? Una superficie plana y un pequeño ahondamiento en el cual se va a acumular el agua. Vamos a hacerle un lugar, así ustedes pueden apreciarlo bien. Es decir, que este es el sector en el cual se pone una pequeña cantidad de agua y luego ese agua va a ser con la barra empujada hacia el sector plano y en ese lugar se va a proceder a frotar y eso se va a ir devolviendo a la batea, volviendo a llevar el líquido y frotando y así hasta que todo el líquido que yo coloqué en primera instancia se transforma en una tinta de una cierta densidad. Para eso yo voy a tener que ir haciendo ensayos con el pincel sobre el papel y evidentemente la barra de tinta nunca va a poder ser más negra que como la vemos. Pero sí lo que suele ocurrir cuando el trabajo de desgaste es corto, llegaremos a un gris muy oscuro, pero nunca al color de la barra. Así que el testigo de cuánto bien hemos hecho la preparación es acercar la barra al trazo y ver que ambos dos coincidan. Bien. Tinteros hay muchos. Algunos son objetos artísticos. Aquí, por ejemplo, tenemos una decoración con flores de ciruela. Y tenemos un tintero que también presenta su depresión para colectar el agua y la parte plana. Entonces, funciona con estas características. Y aquí, aprovechando que mi signo zodiacal en China es dragón y dragón de agua, tengo un tintero personal en el cual el dragón nada en ese agua y el modo circular
es el sitio en el cual yo voy a desbastar la tinta y el agua va a ser colectada en este sector. Este tintero es un tintero que como pieza, insisto, ha sido certificada y en su parte adversa tenemos 4 poemas de las 4 familias que intervienen en su manufactura. Este es, insisto, un objeto de arte en sí mismo, pero obviamente es como un buen vino, es maravilloso verlo en la botella, sin embargo, nos agrada mucho beberlo, ¿verdad? Bien, estos entonces son los distintos tinteros que se utilizan con tinta negra. Y cuando tenemos una tinta coloreada, cuando tenemos una barra de color, no la barra de tinta china negra, sino una barra también de pigmentos tradicionales, pero insisto, roja, azul, amarilla, ¿cómo la visualizamos? Para eso es absolutamente necesario tener un tintero de un tono neutro, tirando a blanquecino, puede ser una porcelana sin ningún esmaltado, dejada en aspecto áspero, y también tiene una parte plana y una depresión donde colectar el líquido. La inscripción que tiene acá corresponde a mi seudónimo artístico. El ideograma en la parte superior habla de el misterio, de lo oculto, y el ideograma de la parte inferior habla de una gran extensión de agua. En algún momento mis maestros me adjudicaron el nombre de mar misterioso, Xuanyang, en lengua china, pero sigo siendo el mismo Carlos Gilardengui, que espero que nos reencontremos próximamente en una próxima entrega donde culminaremos la presentación de estos materiales, puesto que ahora tenemos que verlos en funcionamiento sobre uno de los más importantes inventos chinos, el papel.